Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Cuando uno quiere empezar a tomar whisky, la gran variedad de productos disponibles en el mercado nos puede hacer difícil elegir con cuál comenzar. Por eso he preparado un top 5 de etiquetas para quienes desean adentrarse en este mundo. Las etiquetas que les voy a presentar son productos que, a mi parecer, son una excelente puerta de entrada al whisky. Pero esto no significa que sean únicamente para neófitos, por el contrario, son recomendables para todos. La idea de esta lista es mostrarle opciones viables para personas que aún no han probado el whisky y para aquellas que quieran adentrarse un poco más en los aromas y sabores que esta bebida nos brinda. Cada uno de estos whiskies tiene sus particularidades, pero comparten la característica de que en un primer acercamiento no resultan muy invasivos y son agradables al paladar. A la vez, tienen algunos descriptores marcados y fáciles de identificar. Es una lista totalmente subjetiva, pero todas son etiquetas de precio accesible y fáciles de conseguir. Comencemos. En el puesto número 5 tenemos un conocido blend Scotch, el Famous Grouse. Elijo esta etiqueta porque en general al principio uno tiende a elegir productos conocidos o con mucho marketing, y dentro de esta gama hay varios que pueden decepcionar. Dentro de la categoría de blend comerciales me quedo con el Famous Grouse. Aunque es un whisky sencillo, resulta más interesante en sabor que otras opciones que atraigan por su precio o renombre y son más difíciles de tomar. En su composición vamos a encontrar maltas de Glenturret, Macallan y de Highland Park. Es un whisky agradable, liviano, fresco, dulce y fácil de tomar. Y podremos encontrar notas de jerez, turba, flores, frutas, hierbas y especias. Y lo mejor es que el alcohol no resulta invasivo y prácticamente no se percibe. Además, lo podemos utilizar en coctelería y para cocinar. El puesto número 4 es para el Monkey Shoulder. Estamos hablando de un blend de 3 maltas que fue lanzado al mercado en el 2005 y es muy utilizado en coctelería. Pero a la vez es muy interesante para ir conociendo qué nos pueden dar los single malts. Este blend se arma utilizando maltas provenientes de Glenfiddich, Balvenie y Kinniby, y al momento de tomarlo por primera vez yo no esperaba demasiado, pero me sorprendió gratamente y pude encontrar en notas de catas muy interesantes. Es un whisky liviano, sin rastros de alcohol, más interesante en nariz que en la boca, y entre las notas de cata podemos encontrar frutas, flores y frutos secos. Es ideal para compartir con amigos. Continuamos. En el puesto número 3 nos encontramos con otro blend, el White & Mackay. Este whisky es una marca clásica dentro del mundo de esta bebida y es el resultado de una mezcla de 35 whiskies de maltas de todas las regiones de Escocia y 6 whiskies de granos. Los whiskies de maltas se mezclan y se dejan en barricas ex Jerez por un mínimo de 6 meses. Luego se casan con los whiskies de granos y se dejan nuevamente reposar en barricas ex Jerez durante varios meses para luego ser embotellado. Es un blend muy cálido, suave, con notas dulces, de jerez y frutos rojos, entre otros descriptores. Es rico en matices y está muy bien equilibrado, por lo que no se destaca ninguna de las 35 maltas que lo componen. Es un producto muy suave y fácil de tomar y destaca por la variedad de notas que se dejan descubrir fácilmente. La medalla de plata es para un irlandés. Estoy hablando del Tullamore Dew Original. Para la elaboración de este whisky se utilizan 3 ingredientes naturales, 3 variedades de destilaciones de granos y 3 tipos diferentes de barriles de maduración, lo que lo convierte en el único whisky del mundo con triple destilación, triple mezcla y triple maduración, obteniendo un sabor de verdadero carácter irlandés. La mezcla se compone de whiskies irlandeses de tipo Golden Grain, Pot Still y Malta, que se envejecen en una combinación de barriles ex-Bourbon y ex-Jerez. Es un whisky ligero, suave, un poco acuoso, cálido y cremoso. En él vamos a encontrar notas dulces, cítricos, frutas como pera, manzana, vainilla, flores, especias picantes, frutos secos, mazapán
y galletas mantecosas. Es un whisky típicamente irlandés, suave y agradable, bien equilibrado y gustoso y fácil de tomar. Es ideal para comenzar con los whiskies irlandeses y para coctelería. Y en lo más alto del podio nos encontramos con un single malt, el Glenfiddich 12 años. Aparentemente reservado para conocedores, los single malt hace ya un tiempo que se han ganado un lugar en los corazones de los amantes de esta bebida. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya opciones que puedan disfrutar plenamente quienes llevan años tomando whisky, como también personas que tengan un recorrido breve en esta aventura. En el caso del Glenfiddich 12 años, estamos ante un single malt suave, ligero, fresco, dulce, cremoso y equilibrado. Entre sus notas de cata vamos a encontrar frutas, hierbas, manteca, madera tostada, especias y azúcar morena. Se destaca por su facilidad de beberlo, pero también por su sutileza a la hora de desplegar los aromas y sabores. Las primeras veces que bebamos este whisky es conveniente agregar unas gotas de agua para disipar las notas de alcohol y facilitar encontrar las notas de catas. Es un whisky de ingreso a los single malts, pero que también los más experimentados volvemos a él. Cuando uno se encuentra con un whisky nuevo, es recomendable primero beber un pequeño sorbo sin agua ni hielo. Luego, podemos agregar un poco de agua fresca para abrir los aromas y sabores. O, por si nos resultan muy invasivas, las notas de alcohol o de humo. Recuerden tomarse su tiempo para ir descubriendo las características que podamos percibir de cada una de las etiquetas. Y que siempre está bueno darle una segunda oportunidad si no nos gustó en una primera instancia, para ver si encontramos nuevas notas o nos resulta más agradable. Lo interesante es experimentar para encontrar la manera de beber el whisky que más gratificante nos resulte. Si les gustó este video, no olviden darle like y de suscribirse al canal. A disfrutarlo. Hola, bienvenidos a Tipo. Oh. Bueno, por eso he preparado una lista de 5 whisky que quienes desean La idea de esta lista es mostrarle opciones viables para personas que aún no han probado el whisky y para aquellas que quieran adentrarse un poco más en los aromas y sabores de esta bebida. Está bien, esperamos un poquito que pase la moto y listo. Bueno. Sí, no, está cruzando. Quiero filmar bloopers, quiere que me equivoque.